carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, quiero compartir este mensaje. Pasa una situación, voy a meterlos en el contexto antes de que leamos el pasaje. Para los que son más nuevos en el Evangelio o no conocen absolutamente nada de la Biblia o lo que pasa, el libro de los Hechos está en el Nuevo Testamento y es el libro de historia del Nuevo Testamento. Los evangelios, alguien puede decir, no, pero los evangelios son historia también. No, los evangelios son considerados libros biográficos. Biográficos es que narran y cuentan la biografía especialmente de Jesús. El libro de los Hechos, por cierto, es la continuación de uno de los evangelios, el evangelio de Lucas. El evangelio de Lucas se lo escribe a un amigo de él llamado Teófilo, y luego que escribe todo el evangelio, Lucas luego recopila la historia que se piensa que sean tal vez los primeros 30 años de cristianismo, y en los cuales él también estuvo involucrado, Lucas, porque en algunos momentos en el libro de los Hechos, él narra, no lo narra en primera persona, pero ya en algunos momentos aparece Lucas en escena y empieza a escribir ya desde su perspectiva y como él presente en aquellos acontecimientos, casi que a partir del capítulo 16 del libro de los Hechos. Entonces, aquí vamos, el capítulo 13, donde ya la iglesia de Cristo, ya los primeros cristianos primeros cristianos eran judíos, o sea, cristianos de origen judío, donde Dios tiene que hacer algo, producir algunas cosas para que la iglesia que estaba en Jerusalén tenga que salir a otros lugares porque se estaban quedando todos ahí en Jerusalén. Entonces tienen que pasar cosas y las cosas que pasan son cosas duras, vienen persecución y entonces los cristianos por miedo a la persecución en Jerusalén, en Judea, tienen que salir huyendo para otros lugares y cuando llegamos a el capítulo 13 ya se ha establecido en un lugar llamado Antioquía de Siria, al norte de Israel, donde está Siria, ahora la Siria que usted conoce por las noticias y todo eso. Ahí se estableció la primera iglesia en territorio gentil, en territorio, digámoslo de otra forma, territorio pagano, territorio donde no respetaban el monoteísmo al Dios de Israel, el Dios de la Biblia, el Antiguo Testamento. Y entonces a ese territorio ya empezaron a llegar los cristianos judíos y empezaron a hablarle la palabra a los de habla griega, a aquellas personas que todavía no se habían convertido. Entonces se establece en Antioquía de Siria la primera iglesia cristiana. Y mientras estaba esa iglesia en Antioquía, el apóstol, Bernabé, que fue el primero que llegó ahí a Antioquía, junto con otros, eso ya se lo puede en el capítulo 11 y el capítulo 12, va y trae a Saulo, al antiguo Saulo. Todavía se le conoce como Saulo, ese era su nombre hebreo, pero él cambió su nombre por un nombre griego que es Pablo, el mismo, Saulo y Pablo. Entonces va a traerlo donde Pablo estaba, en Tarso, y se lo trae para Antioquía, para que le ayude con la obra entre los gentiles, porque Pablo ya había recibido el llamado de Dios desde el capítulo 9 del libro de los Hechos a ir a predicar el evangelio entre los gentiles, porque él no estaba de acuerdo en que solo a los judíos había que hablarles la palabra de Dios y llevar el evangelio a todos.
pero tenía oposición por eso, porque muchos creían que el evangelio era solo para judíos, que los otros no merecían, pero el Señor vino y murió por todo el mundo y con el deseo de que todos escucharan la palabra. Bueno, cuando llegamos al capítulo 13, la iglesia de Antioquía ya está establecida. Vamos a leer del capítulo 13, versículo 1 al versículo 12. Estos son los versículos de los cuales va a estar compuesto este mensaje. Había entonces, dice el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ya saben que Saulo es Pablo, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Vaya poniendo atención a estas cosas, estos detalles tan lindos, porque en pocos versículos se va a mencionar varias veces al Espíritu Santo. Entonces dijo el Espíritu Santo, están ayunando, están orando, y el Espíritu Santo habla. ¿Cómo habló el Espíritu Santo? ¿Apareció con una voz ahí? No, lo más probable es que habló en profecía a través de alguno de los hermanos que estaban allá, hermanos o hermanas. Entonces dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo dijo, yo quiero que hagan un trabajo, Bernabé y Pablo, que vayan a otros lugares a llevar el evangelio. Ya tenían tiempo de estar en la iglesia de Antioquía. Versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunado y orado otra vez, oraron y ayunaron, les impusieron las manos todos los hermanos que estaban ahí y los despidieron, los enviaron al trabajo misionero. Es la primera iglesia, mejor dicho, la iglesia entre los gentiles es la primera iglesia misionera que se menciona aquí en la Biblia. Y esta es la primera misión establecida para eso, ya ¿cómo se llama? Oficialmente, que están mandando a 2 misioneros, Saulo o Pablo y Bernabé. Vamos al versículo 4, dice, ellos entonces enviados otra vez, vuelve a reiterar, ¿enviados por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, eso es un puerto, había un puerto ahí en Antioquía, que se llamaba Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre. Chipre es una isla grande que hay frente a las costas de estos lugares como Antioquía. Entonces se van para ahí. ¿Por qué se van para ahí? Bueno, ya después uno saca conclusiones de por qué se fueron para ahí. Parece que Bernabé era natural de Chipre. Él había nacido ahí, entonces conocía el entorno, conocía la gente. Entonces luego dijeron, bueno, el Espíritu Santo los guió para que se fueran para ahí, porque sabía cómo estaba la cosa por ahí. Bueno, se van para Chipre y entonces dice, al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Cómo que en las sinagogas? Sí, porque ellos, los dos, eran judíos y entonces entendían que el mejor lugar para empezar el trabajo misionero era ir a las sinagogas los sábados cuando se reunían los judíos ahí, pero es que también eran estratégicos, habían griegos, personas de habla griega y de cultura griega que se convertían al judaísmo o que simpatizaban con el judaísmo e iban a las sinagogas. Entonces de una vez también estos escuchaban la palabra de Dios. Estos se les llama en la Biblia los temerosos de Dios. Entonces, bueno, se van para las sinagogas y entonces dice, tenían también a Juan de ayudante. Este ya es otro tema. Juan es Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos. Versículo 6 dice, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. De una vez les digo, este nombre, Bar Jesús, significa en hebreo, hijo de Jesús. Bar no tiene nada que ver con un bar, ni con el bar del fútbol y eso, sino que significa en hebreo, Bar significa hijo. Bartimeo, hijo de Timeo.
todos los nombres que vean ustedes en la Biblia que empiezan con Bar es que quiere decir hijo. Entonces este hijo de Jesús, así se llamaba, pero no era ningún hijo de Jesús. Dice que era un falso profeta judío y que, dice el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Este sí, era natural del lugar, parece que es griego, y era un varón prudente, era el gobernante. Vean qué importante, era el gobernante. Entonces tiene una inquietud este gobernante, oyó a Saulo, oyó a Pablo y a Bernabé predicar el evangelio. Entonces dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y dice el 8, pero los resistía Elimas. ¿Quién es este Elimas? El mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Este es el nombre griego, Elimas. Intentando apartar de la fe al procónsul. Vea lo que hacía este hombre. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, otra vez el Espíritu Santo aquí, fijando en él los ojos, le dijo, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor está contra ti y quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién lo condujera de la mano. Entonces el procónsul, este Sergio Paulo, ¿verdad? El procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué es lo que había sucedido? Que este hombre quedó ciego. Creyó admirado de la doctrina del Señor. Se convenció más por el prodigio que acaba de ver. No es un milagro, no pasó un milagro, esto se le llama un prodigio. Un prodigio puede ser algo que para nosotros puede ser negativo. O sea, no hubo un milagro, no fue que una persona ciega más bien recibió la vista, no, fue al revés. Una persona que tenía vista quedó ciega por la palabra de Dios. Y de estas cosas vamos a estar hablando en este mensaje, porque hoy más que nunca, así es el título de este mensaje, hoy más que nunca, la iglesia necesita entender cosas importantísimas. Ahora hablaba de la adolescencia, pero quiero comentar algunas cosas que están aquí en este pasaje, porque hoy más que nunca la iglesia necesita. ¿Vieron cómo empezó el pasaje? ¿Vieron cómo empezó la historia? ¿Qué estaban haciendo en Antioquía? ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban buscando la presencia del Señor, estaban ministrando al Señor, dice la Biblia, así lo dice aquí. Ok, hoy más que nunca la iglesia necesita orar, pero no solo orar, hacer peticiones y cosas de esas, sino orar en el Espíritu Santo. De eso hablamos el lunes en el estudio bíblico que tenemos los lunes a través de Zoom, que los invito a que se conecten a través de Zoom, nada más me dicen y yo les mando el link y se conectan. Orar en el Espíritu Santo es según lo que el Espíritu Santo indique. O sea, hoy más que nunca la iglesia necesita ser dirigida por el Espíritu Santo. Porque vieron que ahí el que dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesita la iglesia vivir y andar llenos del Espíritu Santo, porque yo no sé si se dieron cuenta ahí, pero Saulo, cuando profirió aquellas palabras de juicio contra ese hijo del diablo, porque así le dice la Biblia y así era, si lo dice la Biblia, así era, un enemigo de Dios, cuando dijo eso especifica, pero Saulo o Pablo lleno del Espíritu Santo. Y también hoy más que nunca la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo y necesita la iglesia hoy más que nunca actuar o moverse en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y no es casualidad, hermanos, que el libro de los Hechos, que es el libro de historia que tenemos acerca de los hechos de los primeros apóstoles, no es casualidad que el protagonista principal de todo el libro de los Hechos. Yo le puedo preguntar a alguno de ustedes, ¿quién es el protagonista principal del libro de los Hechos? Y alguno piensa, el libro se llama Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles son el protagonista del libro de los Hechos.
lo siento mucho, se dejó llevar por el título. El título no se lo puso Lucas. Lucas no le puso el libro de los Hechos de los Apóstoles, no. Él siguió con su historia. El libro no tiene título. El título se lo pusieron los editores de las Biblias, pero el protagonista, el principal en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ustedes revisen todo el libro de los Hechos, todo lo dice el Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo dirigió, el Espíritu Santo dijo, por ahí no, el Espíritu Santo es el que llega en Pentecostés en el capítulo 2, en el capítulo 1 Jesús les dice, no, quédense aquí en Jerusalén, no se vayan porque va a venir la promesa de mi Padre, que viene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Entonces, si el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia, dice que lo principal es el Espíritu Santo y que lo principal o que lo que necesitaba más la primera iglesia, los primeros cristianos era la llenura, la dirección, andar en el Espíritu. Si lo dice para ellos, para nosotros también. En este tiempo necesitamos caminar, andar, decidir, tomar las decisiones en el Espíritu Santo, orar y no solamente orar ahí. Voy a, decir una oración. Señor, gracias, Padre, por este día. Dios, gracias por estos alimentos, los rositos y los frijoles. Dale a quien lo necesitan, Señor. Amén. No. Una oración en el Espíritu Santo es algo más que eso. Es meterse con Dios y dejar que Dios nos hable también. Porque ¿cuántos de nosotros oramos y no dejamos a Dios hablar? Hay que estar dispuestos a que Él nos hable y nos confronte. Y que también nos corrija, pero también nos diga, lo estás haciendo bien, seguí adelante, vas por buen camino. Aquí dice la Biblia, o vimos en la Biblia, que ellos actuaban y se movían en el poder del Espíritu Santo, ¿sí o no? Que era el poder del Espíritu Santo el que dejó ciego a este hombre. Y fue un prodigio positivo, porque a partir de que este hombre pasó esa situación, este enemigo de Dios, este hombre, el procónsul, creyó en la palabra de Dios, se convirtió a Cristo y con él era el gobernante de esa ciudad. Tengan por seguro que era un hombre importante que también influenciaba a toda su familia y a toda su sociedad, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en el capítulo 10, que Pedro fue mandado por el Espíritu Santo a la casa de un hombre muy importante llamado Cornelio. Y reunió a todos sus amigos y su familia. Pedro llegó a ese lugar y predicó la palabra y todo el mundo se convirtió. Porque estaban bajo la cobertura de un hombre piadoso, un hombre que buscaba o era respetuoso de Dios, Cornelio, pero que necesitaba salvarse a través de Jesucristo. Cuando llegaron a Filipos y estaba ahí una mujer que creyó a Dios, que se llamaba Lidia, a partir de Lidia y de su familia, se formó la iglesia de Filipos. Luego caen en la cárcel, no por narcotraficantes, ni por estafadores, ni ninguna cosa de esas, sino por hacer la voluntad de Dios. Silas y el apóstol Pablo, y un hombre también que tenía mucha influencia, el carcelero, y toda su familia se convirtieron a Cristo al ver, ¿qué? El prodigio aquel. ¿Cuál prodigio? Se vino un terremoto. Y todos los presos se les abrieron las cárceles y todo el asunto ahí, pero nadie se escapó. Y ese fue parte del prodigio, que nadie salió en carrera. Pero fueron libertados de sus cadenas espirituales. Y entonces, esas son las cosas que hace Dios a través del Espíritu Santo. Sigo adelante. Ok, ¿por qué es que hoy más que nunca la iglesia necesita esto? Porque hay, hermanos, una guerra espiritual que hay que pelear y no se acabará nunca. Es una guerra que tiene batallas y batallas y batallas y batallas y batallas, pero es una sola guerra. Y es guerra espiritual. No crean que guerra espiritual es o se hace cuando usted ora nada más, porque tenemos esa concepción evangélica de que, hermano, vamos a hacer guerra espiritual. Y entonces empezamos a reprender al diablo. No. Eso es parte, porque aquí está diciendo, oraban y ayunaban, eso es una parte, pero otra parte de la guerra espiritual es ir al campo, es salir a llevar el evangelio,
a hablarle a sus compañeros de trabajo, a hablarle a tus compañeros del colegio, a hablarle a tus familiares, a hablarle a la gente. Eso es, usted cuando está hablándole a alguien, sepa de que usted está luchando una batalla. Y alguien puede estar incómodo ahí, alguien puede estar, se puede oponer, o simplemente tal vez la persona esté abierta, pero ya vemos aquí un caso en el libro de los Hechos, que la cosa se pone dura. Ok. ¿Por qué también hoy más que nunca la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo? Porque el pensamiento mundano y sin Dios se filtra entre la gente y especialmente entre los gobernantes, porque necesitamos que nuestros gobernantes, hermanos, tengan temor de Dios, tal vez no se conviertan a Cristo, pero necesitamos personas de principios morales, principios espirituales, que respeten lo que Dios dice en su palabra, lo que les enseñaron sus abuelos. A mí me duele tanto ver ahora abuelos cambiando sus principios que les enseñaron sus padres. Solo porque la sociedad está cambiando, yo no tengo que cambiar mi pensamiento. No, yo tengo que guardar mis pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Y entonces, este pensamiento mundano se está infiltrando. Ahora llegan aquí y hay un gobernante, una persona muy importante, y entonces el Espíritu Santo los llevó a ese hombre. Y dijeron, qué bueno. Vemos otro caso, les voy a mencionar otro caso. El apóstol Pablo pasa unas peripecias dificilísimas ya por el capítulo 28, por ahí del libro de los Hechos, y antes, donde tiene un naufragio, pasa una situación muy difícil y cualquiera diría, oh, eso no era de Dios, o se montó en el barco equivocado. No, iba de preso. Pero Dios permitió una tempestad para que terminaran naufragando y llegando a una isla, la isla de Malta. Y en la isla de Malta se salvó el apóstol Pablo, se salvó Lucas que iba con él, se salvaron los demás colaboradores, pero también se salvó toda la población de presos que iba en ese barco. Y se salvaron también los marineros y se salvó también el capitán, se salvó los soldados que los llevaban a los presos porque todos iban a ser juzgados en Roma. Y entonces vieron ahí un milagro. Se bajaron entonces del barco, llegaron a la playa y entonces la gente de la isla de Malta los atendieron. Y pasa un prodigio, pasa una cosa también tremenda otra vez. Viene el apóstol Pablo y está recogiendo leña, y cuando está recogiendo leña para echar al fuego, porque estaba haciendo frío y además estaban mojados, una víbora se le pegó de la mano. Si dice la Biblia que era una víbora, o sea, estamos hablando que no era una culebra, era una víbora, era venenosa. Y entonces todos los de la isla dijeron, le cayó el juicio, ven, se salvó del mar, pero aquí ya de esta no se salva, es un hombre culpable, ¿verdad? Y vieron el milagro, el prodigio, mejor dicho, no le pasó nada al apóstol Pablo. Entonces todo el mundo dijo, este hombre tiene algo especial. Y comenzó a predicar el evangelio, la gente se empezó a sanar y llegó hasta el principal de la isla, como digamos el presidente de la isla. Lo sanó a él o al papá de él que estaba enfermo, y así se predicó el evangelio en Malta. Se dan cuenta las cosas que hace Dios y cómo trabaja el Señor, y usa prodigios y milagros como esos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que entender eso, porque el diablo hará todo lo posible por resistir a la predicación del evangelio. Es normal. Ay, viera, pastor, era de Dios porque todo nos salió bien. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que todo tiene que salir bien para que sea de Dios? ¿Quién inventó eso? ¿Cuál Biblia estamos leyendo? ¿Acaso que a Jesús le salió todo bien para que fuera de Dios? ¿O a los apóstoles en el libro de los Hechos? ¿O a David todo le salió bien para que fuera de Dios? No, hermanos. Así es que no se extrañe si algunas cosas no salen bien cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. Hay que seguir adelante. Sepa que el diablo le va a estorbar y va a resistir a la predicación. Y porque también el diablo no quiere que los gobernantes ni nadie oiga la palabra de Dios.
Ve, eso sí quiere el diablo. Más bien a veces, cuando todo está bien, hay que preocuparse. ¿Será que estamos calladitos? Porque el diablo lo quiere a usted calladito, calladito más bonito, o calladita. Y también porque el diablo quiere trastornar, como dice el pasaje. Todo lo que estoy diciendo lo dice el pasaje ahí. El diablo quiere trastornar los caminos rectos del Señor. Sepa eso. Entonces, siempre habrá alguien que se quiere entrometer, que quiere meter las cucharas para mal. Y entonces hay cosas que no debemos ignorar en este pasaje. Bueno, lo primero que no debo ignorar como cristiano, porque a veces nos cuesta aceptar algunas cosas de la Biblia o procesarlas, o nos resistimos a entender principios que están en la Biblia, como este, que los ministros del enemigo están llenos de todo engaño. Eso le dijo el apóstol Pablo a ese hombre, ¿sí o no? Lleno de todo engaño. Sí, hay gente que está llena de toda clase de engaño y quiere engañar. También que están llenos de toda maldad, le dijo, y de toda maldad. Hay gente mala en este mundo. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. Ahorita vamos a hablar más de esto, porque una de las cosas que necesitamos es el discernimiento. También tenemos que entender y aceptar que son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Cuando le dice el apóstol Pablo a este Bar Jesús, le dice, hijo del diablo. No le está haciéndole el contraste o está haciendo la contraposición a que usted no es hijo de Jesús, usted es hijo del diablo. Y no es raro, la Biblia nos habla de estas cosas. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a los fariseos que su papá era el diablo? No es raro. Para Jesús hay personas que se oponen desde el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Génesis, que ahora les mencionaba, vemos a Caín que mató a Abel y dice Juan, el apóstol, en una de sus cartas, que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. Hay gente que trabaja para el diablo. Sépalo, entiéndalo y acéptelo. Y también entender que son enemigos de toda justicia. Eso lo dijo el pasaje, enemigo de toda justicia. De toda justicia está hablando de todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo que el Señor quiere hacer según su voluntad. Y también que estas personas andan en tinieblas y están ciegos. Eso que le pasó a este hombre simplemente fue una demostración literal de la vida en la que estaba sumido este hombre. Estaba en tinieblas, estaba en oscuridad, porque cualquiera que se opone a Cristo o que no tiene a Cristo está en oscuridad, vive una vida a oscuras, espiritualmente hablando. Y también hay unas verdades absolutas aquí, por supuesto, bíblicas, verdades bíblicas que tenemos que aceptar y estar de acuerdo con Dios en esto, hermanos, estar de acuerdo con Dios en esto. Que la mano del Señor está contra esas personas. Dios tiene enemigos aquí en la tierra, hermanos. Lea la parábola del trigo y la cizaña. Cuando leemos la parábola del trigo y la cizaña, Jesús dice que Dios sembró el trigo, pero vino un enemigo y sembró cizaña. Y él explica que la parábola, que el Padre, que Dios es el que sembró el trigo, pero que el diablo es el que sembró la cizaña. ¿Y quién es la cizaña en esa parábola? Jesús lo explica y dice, los hijos del malo. Hay hijos del malo en este mundo, créalo. Ahora tampoco yo quiero que usted ande ahí con espíritu de sospecha, ¿verdad? Creyendo que, ¿verdad? No, hay gente que simplemente es incrédula. Por ejemplo, este Sergio Paulo no dice que era hijo del diablo, pero sí dice que tenía sed de oír la palabra y eso, no se opuso, pero hay gente que sí, hermanos, hay gente que sí. También hay que entender, hermanos, que el que no está con el Señor está en su contra. Eso dijo Jesús en Mateo 12:30. El que no es conmigo está contra mí. El que conmigo no recoge, más bien desparrama, dijo Jesús. O estamos con Él o estamos en contra.
Y también que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera congraciarse con los principios del mundo contrarios a Dios, simplemente dice la Biblia que se hace enemigo de Dios. Son cosas que a veces que no se predican todo el tiempo, pero que tenemos que entenderlas, así es. Y también que nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo mismo. Ese Juan 2, 15, 17 es primera de Juan, para que le pongan ahí si están apuntando. Primera de Juan 2, 15 al 17, dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos y la vanagloria de la vida, viene del mundo y no de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice la palabra. Y también que hay de aquellos que ponen tropiezos, dice Jesús. Esto es una palabra fuerte que usa Jesús. O sea, ¿qué es eso de poner tropiezos? Incitar el pecado o la pérdida de la fe. Eso está en Mateo 18, del 6 al 7. Jesús usó la figura de aquellos que hacen tropezar a un niño, pero es a cualquier pequeño en el reino de los cielos, cualquier persona que alguno la haga tropezar. ¿Qué es tropezar? Que le facilite las cosas para que se aparte de Dios, para que entre al pecado, para que se olvide de Cristo, que se lo lleve de fiesta, que se lo lleve aquí para allá. Usted está haciendo de tropiezo y está apartando a una persona de la fe. Es mejor, dijo Jesús, que le amarren una piedra de molino de asno. ¿Han visto las piedras de molino de asno en las películas? El molino de asno es una piedra circular que está metida en una, digamos, como una paila de cemento, de piedra también, y que ahí echan las olivas, ahí echan las aceitunas, y entonces el asno empieza a dar vueltas. ¿Se acuerdan la película Star? La película de Navidad. Los asnos empiezan a darle vuelta al molino, la rueda va dando vuelta y va machacando las aceitunas. Esa piedra era pesadísima. Y dice Jesús, es mejor que le amarren esa piedra en el cuello y la tiren al mar, por hacer tropezar a uno de mis pequeños. Por eso, hermanos, hay que tener tanto cuidado de no apartar a nadie de la fe. ¿Cómo hacemos apartar a alguien de la fe también? Malos testimonios. Cuando yo con mi testimonio hago tropezar a mis hijos y ya no quieren nada con el evangelio, porque mi papá viene allá a la iglesia, pero en la casa es otra cosa. Candil en la calle y oscuridad en la casa. Esas cosas hacen tropezar a otros. Yo no voy a una iglesia ni para que me digan que vaya. No, hombre, la Biblia no sirve porque no hace nada en la vida de mi mamá, siempre sigue siendo la misma gritona y que habla solo tonteras y chismosa, etcétera, qué sé yo, por decir algo. Estamos haciendo tropezar a los más débiles. Hay débiles. Tal vez uno que sea fuerte en la fe no se vaya a ir del reino, no se vaya a ir al mundo, no se vaya a apartar del Señor, pero otros débiles sí. Bueno, ahora hermanos, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero, entonces debemos llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos del Espíritu Santo. Eso es lo primero que vemos en este pasaje. Lo segundo es confrontar a las tinieblas y hablar con autoridad en el nombre de Jesús, como hizo Pablo. No tenga temor, hable en el nombre de Jesús. Hable, usted tiene autoridad de Cristo, usted está sobre todo principado y potestad, porque usted, si es creyente, nacido de nuevo, Dios le dio esa autoridad a usted. Ejérzala, no deje que el diablo le pase por encima. Y también dejar que el Señor se glorifique con señales sobrenaturales también. Y entonces, ahora sí, voy. ¿Cuál es el fruto? La gente creerá admirada de la doctrina del Señor, como pasó con este Sergio Paulo, viendo a las cosas que suceden y cómo Dios nos respalda cuando predicamos el Evangelio como el poder del Espíritu Santo. Y tengo aquí un bonus. ¿Alguien sabe qué es un bonus? Algo extra, ¿verdad? Porque la predicación la puedo terminar ahí, pero quiero darles esto. Tenemos unos minutos. ¿Qué cosas importantes debemos ver también aquí?
¿Qué más nos enseña el Espíritu Santo en este pasaje? Primero, discernimiento espiritual. Si hay algo que necesitamos todos los cristianos, es un don, un don. Es uno de los dones que están en 1 Corintios capítulo 12, hay una lista de dones del Espíritu Santo. Uno es el discernimiento espiritual. ¿Qué es eso de discernimiento espiritual? ¿Andar viendo demonios en todo lado y eso? No, no, no. Tranquilos. No, no. No solo eso es, no, o sea, tiene que ver con eso, tiene que ver con la oposición, como Pablo hizo con este hombre aquí, tanto que lo llamó hijo del diablo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo llegó a Filipos también, que había una mujer que era adivina, tenía un espíritu de adivinación? Y esta mujer que tenía espíritu de adivinación, cuando ellos andaban predicando el evangelio, ella andaba detrás de ellos diciendo: estos hombres son siervos del Señor, óiganlos a ellos porque tienen una buena noticia. Oiga, el diablo servía de, ¿cómo se llama? De publicidad. Pero el apóstol Pablo tuvo ese discernimiento de que esa mujer no es que era cristiana ni nada de eso y le estaba haciendo favor, tenía un espíritu de adivinación. Y ahí mismo le echó fuera el espíritu de adivinación a la mujer. Se fue aquello que la atormentaba. Y la fuente de ganancia, porque era una esclava de unos hombres que la usaban para que adivinara. Les daba plata, le sacaban plata, la usaban como una herramienta ahí. De hecho, eso fue lo que causó que a Pablo y a Silas los metieran en la cárcel y los azotaran y toda esa cosa. Discernimiento espiritual. Todos necesitamos discernimiento espiritual. También, ¿qué tiene que ver el discernimiento espiritual aquí? Es saber qué intención tiene tal persona. ¿Y qué intención? Puede ser que no tenga un espíritu, pero sí tiene una mala intención o anda detrás de otra cosa. Adolescentes, necesitamos discernimiento para saber aquel que me viene a ofrecer su amistad, ¿por qué es? ¿Y para qué es? ¿Detrás de qué anda? Hombres o mujeres adultos, cuando te vienen a ofrecer un negocio, cuando te vienen a ofrecer qué sé yo qué cosa. Discernimiento espiritual necesitamos. No, esto no es de Dios. No, Dios no me está diciendo que no haga eso. Mejor que siga por donde voy. Etcétera, tanta cosa. Y por supuesto para otro montón de cosas más, para todas las decisiones que tenemos que tomar. Debemos pedir sabiduría para identificar las trampas del enemigo. Entonces, también, hermanos, en este pasaje aprendí autoridad en Cristo. No temamos enfrentar la oposición. Dios nos ha dado autoridad para resistir al diablo. Eso dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Ok. También persistencia en la evangelización. Aunque haya oposición, no debes de dejar de compartir el evangelio. Dios sigue transformando vidas. Y este es un pasaje tan claro de que así pasó. ¿Hubo oposición, sí o no? ¿Grande oposición? Sí hubo. Hubo un prodigio ahí, pero Sergio Paulo terminó entregándole su vida a Cristo, creyendo en el evangelio. Entonces no hay nada. Si hay oposición, mejor, se pone buena la cosa. Si hay oposición, siga orando. No deje de orar. Y también es lo que sigue. Oración y búsqueda de Dios. La oración nos fortalece y nos ayuda a permanecer firmes en esta batalla espiritual. Lo que quiero decirles, hermanos, otra vez, batalla espiritual no es orar nada más. La batalla espiritual es todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún a veces mientras dormimos. Hay una oposición. Sepamos que hay otro reino, el reino de las tinieblas. Y que si usted es cristiano o cristiana, si realmente usted entregó su vida a Cristo, tiene que entrenarse en este reino, porque ahora usted es parte del reino. Dios le necesita como un soldado o una soldada, no sé si esa palabra es correcta, ¿verdad? Para el reino, para
para su ejército, para su milicia. Acuérdese, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. El Señor nos llama a todos como soldados de su reino a llevar el evangelio de Cristo. Amén. Aquí el mensaje principal, hermanos, es que nada de esto hubiera pasado si el Espíritu Santo no hace esta obra. Tal vez alguno quiera decir, sí, pastor, yo creo que últimamente he tratado de luchar esta batalla en mis fuerzas y a mi manera, según mi pensamiento y mi filosofía. No me he dejado guiar por el Espíritu. Es más, ya ni oro ni nada, no dejo que el Espíritu me diga qué hacer. Si alguien se opone, ya mejor yo me quedo callado o callada. No sé, tal vez hay alguno aquí que piense así. Sepan siempre que les predico que el primero que le habló el Señor acerca de esto fue a mí. Porque a veces perdemos, hermanos, a veces perdemos el fervor, a veces perdemos la diligencia, a veces nos hacemos perezosos, dice la Biblia, a veces perdemos el fuego de Dios para hacer su obra. Eso quiere Dios, que nos mantengamos firmes y sigamos adelante, a pesar de lo que sea. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.